¿Qué son los cuásares? Cuando miramos el espacio, todo parece tranquilo y en calma, pero la realidad es que allá afuera es bastante más violento de lo que nos gustaría admitir. En los confines más profundos del universo existen objetos capaces de emitir tanta energía que hacen que galaxias enteras queden completamente eclipsadas. Son fenómenos extremos que desafían lo que sabemos sobre la física. Todo empezó en la década de 1960. Los astrónomos de la época apuntaron sus radiotelescopios al cielo y captaron señales muy extrañas, potentes fuentes de radio que venían de puntos que parecían simples estrellas, pero ninguna estrella normal hace eso. Las estrellas emiten luz y calor de forma estable. Nuestro Sol, por ejemplo, tiene una temperatura superficial de unos 5700 grados Celsius. Para que una estrella común emita radiofrecuencia, tendría que estar extremadamente fría, casi congelada. Lo que sea que estuviera allá afuera no tenía nada de frío, y la comunidad científica no tenía idea de lo que se trataba. Para resolver este misterio, en 1963, el astrónomo Martin Schmidt decidió usar el telescopio de Monte Palomar y analizar de cerca la luz de una de estas extrañas fuentes de radio. Al descomponer su luz mediante espectroscopía, se llevó una sorpresa. Las líneas de hidrógeno estaban totalmente movidas de su sitio, desplazadas hacia el color rojo del espectro en casi un 16%. En astrofísica, este desplazamiento al rojo significa una sola cosa: el objeto no está cerca, sino que se está alejando a una velocidad brutal de 47.000 km por segundo debido a la expansión del universo. No era una estrella de nuestra galaxia, estaba a 2.400 millones de años luz de distancia. Acababan de descubrir el objeto más lejano y brillante registrado por la ciencia hasta el momento. Los llamaron cuásares, pero encontrar este faro en el espacio profundo solo abrió una pregunta mucho más alarmante: ¿qué clase de motor puede generar tanta potencia? Al principio, los científicos pensaron que los datos estaban mal porque el brillo de los cuásares cambiaba demasiado rápido. Algunos duplicaban su potencia en apenas un día. Por leyes básicas de la física, si un objeto cambia todo su brillo en un solo día, significa que la región que produce esa luz no puede ser más grande que la distancia que la luz recorre en un día, es decir, un espacio equivalente a unas 2 veces el tamaño de nuestro sistema solar. Y ahí es donde la física chocaba contra la pared. ¿Cómo es posible que un espacio tan pequeño emita más energía que una galaxia entera con 100.000 millones de estrellas? La única respuesta matemáticamente posible la dieron los científicos Yakov Seldovich y Edwin Salpeter en 1964. La fuente de esa potencia no podía ser una estrella, sino un agujero negro supermasivo, un objeto con la masa de millones de soles concentradas en un punto mínimo. El agujero negro en sí no emite luz, lo que brilla es la materia justo antes de ser destruida. Cuando su gravedad arrastra el gas y las estrellas cercanas, la materia empieza a girar a velocidades extremas, formando un remolino gigante llamado disco de acreción. Como las capas internas de este remolino van muchísimo más rápido que las externas, la fricción es gigantesca. El gas se calienta a más de 19.700 grados Celsius y empieza a emitir una radiación ultravioleta cegadora. Es en ese punto exacto donde el cuásar libera su energía y lo hace con una eficiencia que humilla cualquier otro fenómeno del universo. Para que dimensionemos de lo que estamos hablando, comparemos este proceso con nuestro Sol. Lo más eficiente que conocemos para fabricar energía en el núcleo de las estrellas comunes es la fusión nuclear. En el centro del Sol, los átomos de hidrógeno se aplastan para volverse helio, convirtiendo una pequeña parte de su masa en luz. ¿Cuál es la eficiencia de este proceso? Un miserable 0.7%. Con ese porcentaje tan bajo, el Sol ha mantenido la vida en la Tierra por miles de millones de años. Ahora, mira el cuásar. Justo antes de cruzar el horizonte de sucesos, las fuerzas de gravedad desgarran las estrellas y la materia gira casi a la velocidad de la luz. Bajo estas condiciones extremas, la materia convierte hasta el 40% de su masa directamente en energía pura. Un 40% es una cifra destructiva. No existe en la naturaleza ningún mecanismo más eficiente para generar luz que un agujero negro supermasivo devorando materia. Es esta eficiencia la que explica por qué un cuásar brilla como 1 billón de soles. Sin embargo, no todos los monstruos se ven iguales desde la Tierra. De hecho, forman toda una familia de amenazas. Hoy, los astrónomos saben que los cuásares pertenecen a una categoría más amplia llamada núcleos activos de la galaxia,
o NAGS, dependiendo de qué tipo de galaxia los aloje y desde qué ángulo los miremos. Se presentan ante nosotros con diferentes rostros. Por ejemplo, están las galaxias Seyfert. Son galaxias espirales comunes, pero tienen en su centro un punto ultra brillante que delata la presencia del agujero negro activo. Por otro lado, están las radiogalaxias, que suelen ser galaxias elípticas gigantescas. A estas las vemos completamente de perfil, lo que bloquea su luz visible, pero permite captar potentes emisiones de radio saliendo por sus polos. Pero el caso más extremo es el blazar. Esto ocurre cuando los brutales campos magnéticos del agujero negro expulsan chorros gigantescos de plasma a velocidades cercanas a la luz. Si uno de estos chorros apunta casi en línea recta hacia la Tierra, la relatividad hace que su brillo aparente se dispare, llegando a verse hasta 70 veces más intenso. Es literalmente un cañón de radiación apuntándonos directamente a la cara desde el espacio profundo. La única razón por la que no nos destruye es porque estos faros están muy lejos, o al menos la mayoría. Para mantener encendido un cuásar, el agujero negro necesita devorar aproximadamente una estrella del tamaño de nuestro Sol cada año. Pero la gravedad disminuye con la distancia, y tarde o temprano el centro se queda sin comida. Cuando el gas cercano se agota, el cuásar muere de inanición, el faro se apaga y el núcleo entra en estado latente. Y aquí es donde la investigación se vuelve personal. A 25.000 años luz de donde está sentado en el centro de nuestra propia galaxia, se encuentra Sagitario A. En 2002, los astrónomos confirmaron que allí hay un agujero negro de 3 millones de masas solares tras medir cómo varias estrellas giraban a su alrededor a velocidades absurdas. Nuestra Vía Láctea tiene el motor listo, pero está inactivo porque no tiene que comer. ¿Podría volver a despertar? La respuesta es que sí. Y el detonante sería una colisión galáctica. Cuando dos galaxias chocan, las estrellas no se estrellan entre sí porque hay demasiado espacio vacío entre ellas, pero el gas interestelar sí choca de frente. Las brutales fuerzas de gravedad desordenan todo y empujan miles de millones de toneladas de gases directo hacia el centro. Si ese gas entra en la zona de atracción de nuestro agujero negro dormido, el disco de acreción volverá a encenderse a miles de grados Celsius y los chorros de plasma brotarán de nuevo. En ese instante, la Vía Láctea dejará de ser un lugar tranquilo para convertirse en un cuásar activo. Al final, los cuásares son fósiles de luz que nos muestran cómo era el universo primitivo mucho antes de que existiera la Tierra.